Tercera palabra de los escritos de Antonio Rollo Marín, Orden de Predicadores. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19, 26, 27. No es una escena sentimental inventada por algún poeta cristiano para conmover a los hombres. No se trata del guión cinematográfico de una terrible tragedia. Lo dice expresamente el Evangelio. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre. Pobrecita, lo ha contemplado todo. Ha visto cómo desnudaban a su divino Hijo. Ha sentido en su carne virginal el dolor profundo del divino mártir cuando le taladraban las manos y los pies para coserlos al madero de la cruz. Ha escuchado su primera y segunda palabras llenas de perdón, de amor y de misericordia. Ve que se está muriendo de sed en medio de espantosos tormentos. Cuando matan a un cordero, apartan a la pobre ovejita para que no lo contemple. María tiene que estar allí. Tiene que estar allí. Estaba predestinado por Dios. Qué maravillosa antítesis o paralelismo antitético. Adán, Eva, Cristo, María. Adán nos perdió a todos con la complicidad de Eva. Cristo nos salvó a todos. Iba a decir, con la complicidad de la Santísima Virgen María. Tenía que ser la corredentora de la humanidad y lo fue. Por eso permaneció de pie en lo alto de la colina del Calvario, junto a la cruz de Jesús. Martirio inefable, absolutamente indescriptible. Pobrecita, cómo hubiera querido abrazarse a la cruz para socorrer a su divino Hijo. Pero la apartaron brutalmente, no la dejaron acercar. En nuestro Museo del Prado hay un cuadro magnífico que representa a San Bernardo indeciso, vacilante, no sabe qué hacer. Tiene delante un gran crucifijo y a la Virgen Santísima de los Dolores contemplándole. El artista ha sabido recoger genialmente el instante en que San Bernardo no sabe dónde mirar, si a Cristo o a la Virgen o a Cristo. Son dos estrofas de una única sinfonía. Son dos episodios de un mismo drama, del drama redentor. La Santísima Virgen María, la corredentora de la humanidad, contemplando el martirio inefable de nuestro Señor, mezclando las lágrimas virginales de sus ojos purísimos a las gotas de sangre que iban corriendo desde lo alto de la cruz. Son dos aspectos de un mismo y gigantesco drama. La Virgen María es nuestra corredentora. Nos salvó juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿a precio de qué dolor? El martirio de la Santísima Virgen María es incomparablemente más trágico que el sacrificio que se le pidió al patriarca Abraham cuando Dios le ordenó inmolar a su hijo Isaac. Porque el patriarca Abraham era el padre, no la madre, y porque el sacrificio que se le pidió fue solamente intencional, no llegó a consumarse. En el Calvario no es el padre, sino la madre, y el sacrificio se está consumando trágicamente. Y no de un golpe, sino gota a gota. Martirio inefable. Oh vosotros, los que cruzáis por los caminos de la vida, mirad y ved si hay dolor semejante a mi dolor. No pudo abrazarse a la cruz de Jesús. Estaba prohibido terminantemente acercarse a la cruz de los ajusticiados. Y la soldadesca seguramente apartaría con un gesto brutal a la Santísima Virgen si en algún momento quiso intentarlo. Pero estaba cerquita, y Jesús podía dirigirle la palabra sin levantar demasiado la voz.
Imaginemos la escena. Señores, sería mejor que callásemos, que rompiésemos a llorar, que nos pusiéramos de rodillas. Pero yo tengo que reproducir la escena de la forma que pueda, con mi palabra torpe y vacilante. Jesús estaría contemplando desde lo alto de la cruz, a través de sus ojos cargados de sangre, a la Virgen María, imagen viviente del dolor en su máxima expresión. Allí estaba la corredentora del mundo. ¿Cómo se aumentarían los dolores internos de Jesucristo viendo sufrir a su Madre Santísima de manera tan espantosa? Pero él tenía que permitir aquello. Tenía que permitirlo porque estaba decretado por Dios. Una primera pareja, Adán y Eva, perdieron al mundo. Una segunda pareja, Cristo y María, tenían que salvarlo. Tenían que estar allí los dos. Y él, obediente a la voluntad de su eterno Padre, consentía en el martirio de su Madre Santísima. Y la Santísima Virgen María tenía que consentir y aceptar el martirio de Jesús, su Hijo inocente, para salvarnos a nosotros, los hijos de traición. Pero Jesús la tenía muy cerquita, la miraba con inefable dulzura. ¿Cómo sería la última mirada que nuestro Señor Jesucristo dirigió a su Madre queridísima? Cosas inefables, señores, para caer de rodillas, para callar. ¿Cómo la miraría? Y le dijo: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y fijándose en Juan, el discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Esta fue la tercera palabra, la tercera frase que pronunció nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Vamos a explicarla un poco. El sentido literal, material, tal como suenan las palabras, era sencillamente este: un buen hijo que está cumpliendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos manda honrar al padre y a la madre. Sabía que iba a morir dentro de breves momentos. San José había muerto ya. La Santísima Virgen María no tenía a nadie en este mundo. Quedaba completamente sola. Y pensando en su madre, pensando en el porvenir humano de su madre, cumpliendo maravillosamente el cuarto mandamiento de la ley de Dios, pensando en ella como buen hijo, exclama: Mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Por qué le dice mujer y no madre? Ah, señores, qué maravilloso episodio. El Evangelio es divino. No sobra ni falta una sola palabra. ¿Por qué dijo mujer y no madre? Dos son las interpretaciones principales que se pueden dar, y las dos son maravillosas. En primer lugar, para no atormentarla más. Madres que me escucháis, las que habéis perdido a un hijo en la flor de su juventud, ¿recordáis cuando se os moría por momentos, cuando con los ojos moribundos os dijo por última vez madre? ¿Os acordáis cómo se os grabó en el alma aquella palabra? ¡Qué espina tan aguda! La tenéis todavía clavada en el corazón. La palabra madre en un hijo moribundo es como una puñalada, como una saeta que se clava en el corazón. Y Jesucristo, para no hacerla padecer más, para no atormentarla más con esa palabra tan dulce, tan tierna, tan delicada, para no destrozarle todavía más aquel corazón sangrante, renuncia a la dulzura de llamarla madre y le dice mujer. Pero además, Cristo pronunció esa palabra para darnos a entender a todos que ella era mujer. En la mañana del Viernes Santo, Poncio Pilato, procurador romano, sin saber lo que decía, pero cumpliendo los designios de Dios, señaló a Jesucristo ecce homo. Ahí tenéis al hombre, al prototipo de la humanidad noble, elevada, santa, sobrenatural. Ahí tenéis al hombre, al prototipo del hombre. Y nuestro Señor Jesucristo, desde lo alto de la cruz,
replica: ahí tenéis a la mujer, al prototipo, al ideal más sublime de la mujer. María era la mujer predestinada, la mujer por excelencia, anunciada ya en las primeras páginas del Génesis, el primer libro de la Sagrada Escritura. Al relatar la escena del paraíso terrenal, cuando Dios se dirige indignado a la serpiente infernal que había seducido a nuestros primeros padres, le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. El linaje de la mujer aplastará tu cabeza y tú le pondrás asechanzas a su calcañal. Era María la mujer anunciada en el libro del Génesis, en la aurora del mundo, en el primer día de la humanidad. Ahí tenéis a la mujer. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan será tu hijo. Él se encargará de tu sustento. Yo me voy al Padre, pero no te dejaré huérfana en el mundo. Juan se encargará de ti. Y dirigiéndose con inefable ternura a Juan: hijo, ahí tienes a tu madre. Era como decirle: cuídamela bien, cuídamela bien. Es mi madre y también la tuya. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Cómo la recibiría San Juan, aquel joven apóstol que ya la adoraba por ser la madre de Jesús, cuando se sintió dueño de aquel tesoro que le había dejado en testamento su divino Maestro? ¿Cómo la recibiría junto a su corazón de hijo? ¡Qué perla! ¡Qué joya le dejó nuestro Señor en testamento al evangelista San Juan, a su discípulo amado, al discípulo virgen! La madre virgen, para el discípulo virgen. La pureza encomendada a la pureza. ¿Cómo recibiría San Juan a la Santísima Virgen María? ¿Cómo se la llevaría a su casa? ¿Con qué cariño la trataría? ¿Cómo la mimaría? Con una ternura más que filial. Son cosas inefables. En el cielo lo veremos todo. A mí no me cabe la menor duda. Porque si el pobre hombre, con su inteligencia tan limitada, ha sabido inventar una cosa tan magnífica como el cine sonoro, en tecnicolor y en relieve, que recoge maravillosamente la realidad y al cabo de un siglo se la puede volver a contemplar como si estuviera actualmente delante de nosotros, ¿qué cine sonoro en tecnicolor y en relieve tendrán los ángeles en el cielo? Lo habrán recogido todo. El cine, la película de nuestro Señor Jesucristo, histórica, la misma, auténtica, la contemplaremos en el cielo. ¿Pero qué digo? ¿Qué necesidad tendremos de cine cuando sabemos por la teología católica que la esencia divina es como una pantalla cinematográfica en la que se refleja todo cuanto sucede en el mundo, en el presente, en el pretérito y en el futuro? Allí, en los resplandores de la visión beatífica, contemplaremos estas escenas sublimes y entonces caeremos de rodillas adorando estas cosas que ahora apenas podemos balbucir con nuestro torpe lenguaje humano. ¿Cómo se la llevaría San Juan a su casa? ¿Cómo trataría a la Santísima Virgen Nuestra Señora? Pero fijaos bien, este no es más que el primer sentido, el sentido literal, el sentido inmediato, podríamos decir, de esas palabras de Jesús. Pero todos los exégetas y teólogos católicos están perfectamente de acuerdo con los santos padres al decir que en estas palabras hay que ver, además de este sentido literal, un sentido típico, un sentido plenior, como decimos en exégesis católica. El sentido pleno de esta palabra tiene un alcance mucho más grande, un alcance universal, ecuménico. Nos abarca absolutamente a todos. Todos los santos padres y expositores sagrados están perfectamente de acuerdo en decirnos que San Juan era en aquel momento el representante de toda la humanidad. Nos estaba representando a todos y a cada uno de nosotros. Y por eso, cuando Cristo nuestro Señor dijo a San Juan: ahí tienes a tu madre, nos lo dijo a todos y a cada uno de nosotros en particular. No es que Jesucristo en aquel momento constituyera Madre nuestra a la Virgen María, no. Jesucristo lo constituyó
no constituyó a la Virgen Santísima Madre nuestra en la cumbre del Calvario. Ya lo era desde la casita de Nazaret, porque la razón de ser de la maternidad espiritual de la Santísima Virgen María sobre nosotros no es el hecho de ser la corredentora del mundo, sino el hecho de ser la Madre de Dios, la Madre del Verbo encarnado. Ella es la Madre de la cabeza del cuerpo místico. Está revelado por Dios. Consta expresamente en la Sagrada Escritura. Cristo es la cabeza de un cuerpo místico, y todos nosotros somos sus miembros. Y como ella es madre de este organismo viviente, como la cabeza no puede ser arrancada y separada de los miembros, desde el momento en que es madre física según la naturaleza de la cabeza, tiene que ser también forzosamente madre espiritual de todos los miembros que están espiritualmente unidos a esa cabeza. De manera que la maternidad de la Santísima Virgen María sobre todos nosotros arranca del hecho colosal de ser la madre de Jesús. Si no fuera la madre de Cristo cabeza, no sería la madre de los miembros, que somos nosotros. Pero como es la madre de la cabeza, tiene que ser también la madre de todos los miembros. Madre física de la cabeza y madre espiritual de todos sus miembros, porque somos, efectivamente, los miembros espirituales de Cristo. Maravillosa teología. Jesucristo, en la cumbre del Calvario, no hizo más que promulgar solemnemente ante la faz del mundo la maternidad espiritual de María sobre nosotros. Pero no la hizo entonces Madre nuestra, ya lo era desde la casita de Nazaret, o si queréis, desde el portal de Belén, cuando alumbró al Hijo de Dios encarnado, y fue de una manera completa y total la auténtica Madre de Dios. Desde entonces es nuestra Madre espiritual. Aquí, en el Calvario, lo proclama solemnemente Cristo para que no olvidáramos nunca que es la Madre del dolor, la Madre corredentora de todos los hijos de los hombres. La Santísima Virgen María es nuestra Madre, Madre queridísima de todos nosotros. ¡Qué modelo de madre la Santísima Virgen María! Modelo de madre para Jesús, su divino Hijo. Yo me imagino muchas veces en mis ratos de recogimiento y meditación en mi celda monacal de San Esteban de Salamanca, las escenas invernales que tuvieron lugar en la casita de Nazaret, cuando la Santísima Virgen María, nuestra dulcísima Madre, se reuniría junto al fuego con San José y el Niño Jesús. Cuántas cosas se dirían. Una noche en la casita de Nazaret, qué escena de cielo. Los ángeles estarían pendientes de aquel espectáculo divino. ¿Qué le diría la Virgen Santísima al Niño Jesús? ¿Qué le diría a ella a su Hijo Jesús a medida que se iba haciendo mayorcito, adolescente? ¿Cómo sería nuestro Señor Jesucristo a los 18 años, a los 20? Solo la Virgen gozó en silencio de su divino tesoro. La divinidad asomaba por sus divinos ojos, y solo María y José lo sabían. ¿Qué de cosas le diría Jesús a la Santísima Virgen para formar cada vez más, para modelar a su gusto, el corazón purísimo de la Reina y soberana de los ángeles? Misterios inefables, de que fue mudo testigo la casita de Nazaret. Y a su vez, ¿qué de cosas le diría la Santísima Virgen al Niño Jesús cuando le besaba sus manecitas, cuando en el horizonte lejano entreveía ya la silueta trágica de la cruz? La Santísima Virgen fue un mártir toda su vida, pero modelo incomparable de madres. Supo respetar la voluntad de Dios sobre su Hijo. La predestinación de Cristo era la de ser el Redentor de la humanidad, y la Santísima Virgen María aceptó esta terrible predestinación y subió ella misma a la cumbre del Calvario sin pronunciar una sola palabra de queja. No interpuso su corazón de madre para impedir los dolores al divino crucificado. Tenía que ser así. Lo había dispuesto Dios, y María lo aceptó con inefable resignación. Padres que me escucháis, cuando Dios nuestro Señor, en un alarde de infinita bondad y misericordia, ponga sus ojos divinos sobre vuestra casa y escoja a vuestro hijo para sacerdote o a vuestra hija para religiosa, cuando llame a vuestros hijos con esta vocación soberana, la más alta que pueda darse en este mundo,
para escalar cumbres del sacerdocio católico o ser esposa de Jesucristo en un convento de clausura o de vida activa? Padres que me escucháis, respetad los designios divinos, y lejos de oponeros a su vocación, lo que sería un espantoso pecado, un verdadero crimen que clamaría venganza al cielo, caed de rodillas y dadle gracias a Dios por esta inefable misericordia que ha tenido sobre vosotros. Un hijo sacerdote, una hija religiosa, es lo más grande que puede ocurrirle a una familia cristiana. Respetad la vocación de vuestro hijo, de vuestros hijos, y caed de rodillas ante Dios, en señal de gratitud y de amor. Y respetad también los designios inescrutables del cielo cuando se lleve a vuestros hijos en la flor de su juventud, una muerte temprana, cuando llega al corazón de una madre, cuando la muerte le arranca al hijo querido en la primavera de su vida. ¡Qué inmenso dolor! Pero son misterios de Dios, señores. Hemos de caer de rodillas ante los misterios de Dios. Esta misma mañana, sin ir más lejos, los periódicos de España han publicado una noticia que ha llegado al corazón de todos los españoles. Un jovencito español, en cuyas venas circulaba sangre real, ha visto tronchados sus 15 abriles por un trágico accidente que le arrebató la vida momentos después de recibir la Sagrada Comunión en los oficios del Jueves Santo. Yo me inclino con respeto ante su cadáver y sobre todo ante el corazón destrozado de su madre. Y aprovechando este milagro que tengo delante, la Radio Nacional de España, que lleva mi palabra a todos los rincones de la península, ruego a alguno de los miembros de la colonia española reunida en Estoril en torno a esa augusta familia entroncada con los destinos de España, les haga saber, para que les sirva de consuelo y lenitivo en su dolor, que en estos momentos tienen a su lado las oraciones, el respeto, el cariño y la simpatía de todos los buenos españoles. Y vosotros todos, padres que me escucháis, los que habéis perdido un hijo en la flor de la juventud, caed de rodillas ante Jesucristo crucificado y ante la Virgen María de los Dolores y unid vuestro dolor al suyo, santificándolo, elevándolo al plano sobrenatural. Adorad los designios de Dios. Una anécdota final y termino. Fue en la Gran Guerra Europea, la de 1914 a 18, en un pequeño pueblecito francés, se había dado una batalla campal. El campo quedó cubierto de cadáveres de los soldados de una compañía canadiense que luchó junto a los aliados. Los enterraron allí mismo, abriendo una zanja. Terminada la guerra, el párroco de aquella pequeña localidad recibió una carta firmada por las madres de aquellos soldados canadienses que estaban allí enterrados. Poco más o menos la carta decía lo siguiente: Reverendo señor cura, somos las madres de los soldados canadienses que están enterrados junto a ese pueblecito. Los encomendamos a vuestras oraciones y a las señoras de Acción Católica, que por ser madres como nosotras, comprenderán nuestro dolor. Solamente os pedimos una cosa, señor cura, que arranquéis de los trigales que crecen sobre sus tumbas un manojo de espigas y nos las enviéis a nosotras. Aquí las volveremos a sembrar, las reproduciremos todos los años y con la harina que nos den fabricaremos nosotras mismas el pan para la Eucaristía y de esta manera, cuando recibamos la Sagrada Comunión, recibiremos a la vez el sacrificio de nuestro Dios y el sacrificio de nuestros hijos, las madres de los soldados canadienses. Qué hermosa, qué sublime manera de santificar el dolor. Oh vosotros, todos los que sufrís, arrodillaos a los pies de la Virgen de los Dolores. Esta tercera palabra de Jesús en la cruz nos recuerda que la Virgen es nuestra Madre. Somos hijos de María, de la Reina y Soberana de los mártires. Unid vuestro dolor al dolor de la Virgen Santísima, y aunque sea a través del cristal de vuestras lágrimas, contemplad el cielo, invocad a la Virgen, y ella calmará vuestro dolor. Quiero daros a todos una consigna de vida eterna. Rezad el Santo Rosario, plegaria bellísima del hogar cristiano, del castizo hogar español, que por desgracia vamos perdiendo las costumbres típicas del hogar español. Hay que restaurar la devoción del rosario en familia,
Una familia que todas las noches invoca a la Santísima Virgen y le dice 50 veces, ruega por nosotros pecadores. Ahora, ahora que tanto lo necesitamos en medio de nuestras tribulaciones y de nuestras amarguras, de los asaltos del mundo, del demonio y de la carne. Ruega por nosotros ahora, pero sobre todo en la hora de la muerte. Esa familia, digo, es imposible que se pierda. No se trata de la afirmación gratuita de un dominico exaltado, lleno de entusiasmo porque el rosario arrancó del corazón de Santo Domingo de Guzmán. No se trata de eso. Se trata de la teología católica que nos asegura que la gracia de la perseverancia final está vinculada infaliblemente a la oración perseverante. Os lo aseguro terminantemente. Si rezáis el rosario todos los días, pidiéndole a la Virgen Santísima la gracia de la perseverancia final, si se la pedís 50 veces cada día en las Avemarías del rosario, os aseguro terminantemente, no en nombre de la orden dominicana, sino en nombre de la teología católica, que tenéis una garantía casi infalible de eterna salvación. La gracia de la perseverancia final está vinculada a la oración confiada, humilde y perseverante, y todas estas condiciones las realiza maravillosamente el rosario. En honor de la Santísima Virgen Nuestra Señora, en este día del Viernes Santo, cuando Cristo en lo alto de la cruz nos acaba de recordar que es nuestra Madre queridísima, vamos a formular un propósito inquebrantable. Españoles todos que me escucháis a través de estos micrófonos de Radio Nacional de España, todos de rodillas a los pies de Cristo crucificado, y con todo el fervor e entusiasmo de vuestros corazones, digámosle de verdad, para honrarte, Señor, en este día del Viernes Santo, en que tanto padeciste por nosotros, te prometemos solemnemente que en nuestro hogar se rezará todos los días el Santo Rosario en honor de tu bendita Madre María, que es también la Madre queridísima de nuestro corazón.